Si me acompañáis a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, en el capítulo 1, quédate un momento ahí que te voy a leer un par de versículos. Hay veces, hermanos, de que tenemos que reflexionar en todas las cosas, ¿no? Nosotros últimamente yo no le estaba dando mucho lugar por el contexto histórico, ¿no? Porque uno tiene que saber las cosas, ¿no? De dónde vienes, ¿no? El por qué celebras esto, el por qué celebras aquello, de dónde viene, cuál es su contexto histórico, a qué pertenece este pensamiento, a quién se adoraba antes y cómo se adora ahora. Es decir, hay veces de que nos vamos conociendo y como vamos creciendo, pues vamos quitando y vamos poniendo cosas que quizás puedan ser factibles en un momento y en otro momento no. Pero meditando en estos días, hermanos, yo le quiero dar lugar a algo que no le estábamos dando mucho lugar y que yo voy a empezar a dárselo, ¿no? Que se lo había dado en otro tiempo, que no le di lugar por el contexto histórico, ahora os voy a explicar, pero que se lo quiero volver a dar. Y se lo quiero volver a dar por las estrategias satánicas, demoníacas, filosóficas que hay en medio de la sociedad, ¿no? Porque el enemigo, a través de los pensamientos, se introduce en la sociedad y el enemigo lo que tiene algo en concreto y es destruir a la familia, destruir los pilares. ¿Por qué pilares? Porque si tú te das cuenta y tú conoces un poco de sociología, te das cuenta que las sociedades se van formando, se van organizando, pero a través de familia. Esas familias pasan a ser clan, tribu, pueblo, nación, etcétera, ¿no? Pero familias, ¿no? ¿Qué ocurre? Si tú destruyes la familia, destruyes cualquier tipo de sociedad. Y de eso se trata. Esos son los pensamientos que hay a través de la filosofía, a través del pensamiento LGTBI+, a través de la diversidad de géneros, de todo este tipo de cosas, ¿no? De todo este tipo de cosas. Entonces, hoy, hermanos, es el Día de la Madre. Es el Día de la Madre. Y como tal, le vamos a dar lugar a la madre. Porque si hace varios meses fue el Día del Padre, ya se quiere quitar el Día del Padre, pero también hay en algunos foros que también se quiere quitar el Día de la Madre. Es decir, porque bueno, pues ya como hay diferentes tipos de familia, ya una familia pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, o 3, o un hombre y un gato, sí, una mujer y un árbol, porque se casan con un árbol, o te casas tú sola. También hay quien se casa sola o solo. Yo me imagino una persona sola la noche de boda, pero bueno, no. De casa solo. La luna de miel, ¿cómo será? Qué cosa más triste, ¿no? Más oscura, ¿no? Ya lo hay. Es decir, si lees y te informas, además tienen sus nombres que yo lo he compartido en alguna que otra ocasión, pero hermanos, ¿sabes lo que os digo? Bueno, es que los evangélicos, es que el contexto, es que el Día de la Madre venía de un contexto histórico. Sí, yo lo he explicado, lo he compartido, y vamos dejando ese tipo de cosas. Pero yo os digo una cosa en el nombre del Señor. Desde aquí os lo digo. Le voy a volver a dar lugar. Porque quieren destruir los pilares de la sociedad. Quieren destruir al papá y quieren destruir a la mamá. Lo quieren quitar de en medio. Y nosotros no podemos tolerar ni permitir esto. Al contrario, tenemos que decir que no en el nombre del Señor. Que una familia
es un hombre y una mujer con sus bebés, por encima de todo. Esa es la familia y esa es la familia que Dios crea y que Dios instaura y que Dios funda encima de la tierra. Amén, hermanos. Mientras algunos atribuyen la celebración del Día de la Madre a una estrategia de mercado y comercial, que los hay, la realidad es que su origen tuvo un sentido muy diferente. Las celebraciones por el Día de la Madre se iniciaron allá en la antigua Grecia, en las festividades en honor a la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Los romanos tomaron esta fiesta y empezaron a llamarla Hilaria cuando la adquirieron de los griegos. Y se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles. Durante 3 días se realizaban ofrendas y fiestas. A raíz de la historia sigue los católicos, ¿verdad? La Iglesia Católica toma esta y los católicos transformaron estas celebraciones para honrar, evidentemente, a María, a la Madre de Jesús, a la Virgen María. En el santoral católico, en un principio se celebraba el 8 de diciembre por la fiesta de la Inmaculada Concepción, en fecha que algunos países lo tienen para celebrar el Día de la Madre. El origen del actual Día de la Madre se remonta al siglo XVII, en Inglaterra. En ese tiempo, debido a la pobreza, ¿verdad?, había que trabajar en casas grandes, palacios, fincas, etcétera. Y había un domingo al año que los jefes, los señores, pues daban vacaciones a sus empleados. Y ese domingo dice que todos aquellos que trabajaban en estas casas, pues hacían una tarta e iban a visitar a su mamá y les regalaban la tarta. Y se llama la tarta de madres. Tarta de madres. Y se empezó a celebrar este día en función de los trabajadores, ¿verdad? Los colonos ingleses, sabéis que emigraron a Estados Unidos, donde las colonias inglesas se establecen, viajan a América y conservaron la tradición del Domingo de las Madres, estos colonos ingleses. Y en Estados Unidos, la celebración pública del Día de la Madre se realizó en el otoño de 1872, en Boston, por iniciativa de la escritora Julia Hart, creadora de un himno que se llama el Himno de la República. Organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa. Ahora, cuando yo he pronunciado esto en inglés, no sé si Javi se habrá reído o algo, habrá dicho, la pronunciación del inglés del pastor ha sido... Pero bueno, Julia Warhol dice que organizó una manifestación pacífica y una celebración religiosa, ¿verdad?, invitando a todas las madres de familia que resultaron víctimas, ¿verdad?, por ceder a sus hijos para el ejército de aquellos momentos. Dice que tras varias fiestas en la ciudad de Boston, organizadas por Julia Ward, pacifista, dice que el Día de la Madre un tanto dice que empezó a caer en el olvido. Y fue hasta la primavera de 1907 en Grafton, al oeste de Virginia, cuando se restauró con mucha fuerza el Día de la Madre por un ama de casa, Anna Jarvis, quien comenzó una campaña a escala nacional para establecer un día dedicado íntegramente a las madres estadounidenses. Anna Jarvis dice que quiso honrar y recordar a todas las madres cuando su madre fallece en 1905. Jarvis dice que decide escribir a maestros, religiosos, políticos, abogados y todas las personalidades de Estados Unidos para que la apoyaran en su proyecto de celebrar el Día de las Madres. Y en el aniversario de su propia madre, el segundo domingo de mayo, empezó a celebrarse el Día de las Madres. Dice que tuvo muchas respuestas y en 1910 se empieza a celebrar en casi todos Estados Unidos. En 1914 el presidente
Woodrow Wilson firmó la proclamación del Día de la Madre como fiesta nacional en el mes de mayo. En algunos países se celebra el primero, otros en el segundo, pero en el mes de mayo comenzó a celebrarse de una manera oficial el Día de las Madres. Y ahora quiero leerte en el texto de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3, que dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, doy gracias a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es decir, de Timoteo. Le está hablando a su hijo Timoteo, hijo espiritual. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria, a mi memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Hermanos, este día se celebra en muchísimos países, el Día de la Madre. Y quiero compartir dos ejemplos. Tengo 3, pero voy a compartir 2 ejemplos de madres piadosas, que por encima de todo, pusieron a Dios por encima aún de su propia familia. Y como pusieron a Dios por encima aún de su propia familia, sus hijos y su familia fue muy bendecida. Y hay un ejemplo que es este, y otro lo vamos a encontrar en la historia. Pero este es un ejemplo vital. Cuando dice el apóstol Pablo que trae a su mente la fe no fingida que hay en Timoteo por causa de su abuela Loida y de su madre Eunice, que desde pequeñito le han estado enseñando las Escrituras. Cuando las mujeres, queridos hermanos y hermanas, tienen hijos o hijas, nunca saben o tal vez no lleguen a pensar en lo que sus hijos o sus hijas van a llegar a ser. Puede ser que Dios los vaya a usar, los que somos cristianos, ¿verdad? Qué bueno para un padre o una madre que diga, bueno, pues que mi hijo salga predicador, mi hija predicadora, apóstol, evangelista, maestra, pero también que evangelice, que tenga dones de sanidad. Qué bueno para una madre, para un padre ver a sus hijos de esa manera, ¿verdad? O aún que pueda decir, bueno, mi hijo es un gran científico y ha descubierto una vacuna para una enfermedad mortal, ¿verdad? Eso es lo que todas las madres y todos los padres cristianos quisiéramos. Pero ese tipo de mentalidad, queridos hermanos, no siempre o no debe de ser así. Porque todos, de una manera u otra, todos impactamos. No hace falta ser un gran científico, un gran pastor o un gran apóstol para tú impactar en tu círculo. Todos, de una manera u otra, impactamos. Por eso, hermanos, si nos ponemos a pensar en las personas que han impactado la vida de uno, tu vida o mi vida, seguramente que todos pensaremos en más de una persona. Y seguramente alguien ha impactado tu vida y no es ni científico, ni quizás sea un gran apóstol o pastor. Es una persona aún de lo más sencillo del mundo, pero ha impactado en algún área de tu vida. Como cristianos, hermanos, debemos de pensar en la importancia que tiene la crianza, la educación de nuestros hijos y que ellas o ellas lleguen a impactar positivamente en su círculo. Amén, hermanos. Aún las personas que nacen con defectos físicos, mentales, con algún tipo de discapacidad o algo, impactan las vidas de los demás. Aún las propias vidas de los familiares más cercanos y aún de muchas otras personas. Porque el simple hecho de tener que sacrificar el tiempo para ayudarlos, para educarlos, aún se aprende de ellos y aún la persona que lo hace se encuentra satisfecha
y plenamente realizada. Debemos de cuidar, hermano, y cuidarnos de esta cultura que hay en medio de nosotros de muerte, de filosofías humanas, de filosofía que lo que quieren es destruir la familia, porque el objetivo principal es eso, es destruir a la propia familia y destruir a nuestros hijos. El texto que hemos leído de Timoteo trata de la madre de Timoteo y de su abuela, Loida, su abuela, y Eunice, su madre. Y quiero deciros desde aquí que si sois madre o aunque no seáis madre, seguramente podéis impactar a los que están a vuestro alrededor. Y que las abuelas también influyen de una manera muy directa sobre los nietos y sobre las nietas. Timoteo había recibido una enseñanza, dice, judía, de una manera piadosa, aunque era hijo de un gentil. El papá de Timoteo no era judío, era gentil, era inconverso. Su mamá era la judía. Y esta epístola podemos leer algo más, si tú te fijas en el capítulo 3, ¿verdad? Sobre la crianza de este joven. Dice, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, te leo 2 versículos. Dice el verso 14. 2 Timoteo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Es decir, en lo que su mamá y su abuela le habían enseñado. Dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo reconoce de que él ha sido enseñado desde pequeño por su mamá y por su abuela. Desde que era un niño había recibido la instrucción bíblica en su hogar. Y quiero deciros esto, hermano, con todo el dolor de mi corazón, que cada vez hay cosas, que estas cosas se están perdiendo aún en nuestras casas. Yo recuerdo de que cuando yo era joven en Cristo, en los hogares teníamos nuestro tiempo de devoción, de lectura bíblica, de discipulado, etcétera, etcétera. Pero cada vez hay menos. No tenemos tiempo, los tiempos del trabajo, los tiempos horarios, la mamá trabajando, el papá trabajando, y cuando nos damos cuenta nos pasamos los días y los días y los días y no enseñamos nada. Esperamos que los niños vengan a la iglesia una horita el domingo para que le enseñen lo que durante muchas horas pasan en el hogar y hay que enseñarle en el hogar. Y esta enseñanza fue por su abuela y por su mamá. Por su abuela y por su mamá. Hijo de un griego pagano, pero criado como un judío piadoso. Por ser hijo de una mujer judía, Timoteo tenía la nacionalidad judía, según las creencias de ellos, ¿verdad? Pero aunque fue criado por una judía, parece ser que el padre gentil seguramente que no dejó, ya lo sabemos por capítulo de Hechos 16:3, que Timoteo no se había circuncidado, por lo tanto el padre quizás habría intervenido para que su hijo no se circuncidara. Por lo tanto encontramos ahí un pequeño conflicto. Quiero que me escuches bien, Quiero decir que esa madre piadosa tuvo que enfrentar dificultades con su esposo. Tuvo que enfrentar dificultades con su esposo, porque ella era judía, creyente, le enseñaba la escritura, pero su esposo no. Su esposo era gentil, incrédulo. Ahí seguramente habría un conflicto. Pero ella, por encima de todo, por encima de su esposo, por encima de todo, ella obedeció al Señor y las escrituras prevalecían en su casa. La enseñanza prevalecía en su casa. Eunice, contra viento y marea, le enseñó las escrituras a Timoteo. Aún tuviera conflicto con su propio esposo.
Cuando el Evangelio llegó a donde él estaba, Timoteo conocía las Escrituras y pudo hacer decisiones sabias, porque conocía las Escrituras. Pero conocía las Escrituras porque había tenido una mamá y una abuela que la habían instruido en las mismas. Querida hermana y hermano, aprovecho, tenemos el deber, la obligación de enseñar a nuestros hijos las Escrituras, contra viento y marea, queriendo tu esposo o no queriendo tu esposa o no queriendo, tú tienes el deber y la responsabilidad delante de Dios de enseñarle a tus hijos las Escrituras, porque ellas son las que preparan al hombre para todo lo bueno. Amén, hermanos. Estas mujeres criaron a un gran hombre y sobre todo a un siervo de Dios. Timoteo llegó a ser pastor en Éfeso. Esto no quiere decir que Timoteo era un hombre con una personalidad imponente, como puede haber muchos siervos de Dios por ahí, porque Timoteo era tímido, Timoteo era inseguro, Timoteo estaba enfermo, padecía de enfermedades frecuentes, una de ellas de estómago, pero llegó a ser pastor, impactando mucho y a vivir como un hombre serio de parte de Dios. Tuvo que poner orden en la iglesia de Éfeso, tuvo que arreglar el culto, tuvo que hablarle a las mujeres sobre el vestido, sobre el peinado, tuvo que hablar con los ancianos, con los obispos, tuvo que poner a hombres para que trabajaran en medio de la iglesia, tuvo que poner disciplina en medio de la iglesia. Pero él lo hizo porque estaba instruido en las Sagradas Escrituras. Y estaba instruido en las Sagradas Escrituras porque desde niño había habido una mamá que le había enseñado las Sagradas Escrituras. Timoteo vivió una vida obediente a la palabra de Dios porque había aprendido la palabra desde la niñez. Un hombre criado en la fe y en el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén, hermanos. Quiero ponerte un segundo ejemplo. Y te voy a hablar de un hombre de la historia cristiana, muy conocido, que es Agustín. Y te pongo este ejemplo porque es curioso. Porque he querido ponerte este ejemplo porque seguramente tú como mamá tienes problemas en tu casa, quizás a lo mejor te encuentras con un marido que no es creyente, que no es converso y tienes problemas, tienes enfrentamientos, pero aprende ahí de la palabra y aprende de la vida de Eunice, por encima de todo, y enséñale a tus hijos la palabra de Dios, porque ellas los van a hacer sabios para todo lo que nos viene. Y San Agustín era un hombre muy carnal en un principio, muy natural, como muchos de nosotros. Dice que fue el hijo de muchas lágrimas, La historia de este hombre, de San Agustín de Hipona, dice que nace un 13 de noviembre del año 354 y muere a los 76 años, el 28 de agosto del año 430. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes hijos descarriados? ¿Que no quieren saber nada del Señor? Pues yo te pido en esta mañana que sigas orando, que tengas paciencia, porque Dios tiene su tiempo. Amén. Dios tiene su tiempo. Amén. Había una mamá, la mamá de San Agustín, de Agustín, una mamá que se llamaba Mónica. Dice que lloraba y oraba continuamente por su hijo porque andaba perdidamente. Dice que Mónica era una mujer creyente, muy de oración, muy de asistir. Y Agustín era ese hijo que le traía penas y dolor al corazón de su mamá. Ella nunca se hubiera imaginado que la vida de su hijo iba
se iba a deslizar por donde se deslizaba. Mónica estaba casada con Patricio, un funcionario, un hombre muy importante, pero que tampoco era cristiano. Pero ella sí, ella era una mujer devota, de oración, de ruegos. Su hijo Agustín, uno de los más grandes teólogos, filósofo, predicador y hombre de oración de la historia de la Iglesia. Un hombre que llegó a impactar y todavía sigue impactando a miles y millones de personas. Dice que Agustín era un joven dedicado a los vicios, a las juergas, a las borracheras, a los burdeles, a las prostitutas. Es decir, era un regalo, era un regalito, para una mamá y un papá un regalo. Un regalito, como se suele decir por aquí. El niño se las traía. Al niño le tocaban las palmas y ya estaba San Agustín. Dice que se juntaba con una mujer y cuando podía tener relaciones, dice alguien que la dejaba y se juntaba con otra. Hasta que empezó a vivir con una mujer con 17 años y tuvo a su hijo Odeodato con 17 años. Hubo en aquellos tiempos un predicador, Ambrosio de Milán, que sabiendo las lágrimas que derramaba Mónica por su hijo, le dijo que era imposible que un hijo de tantas lágrimas se fuera a perder. Ambrosio dice que tuvo razón y tenía razón. A los 35 años, Agustín conoció al Señor. Agustín se hizo cristiano. Fue bautizado con su hijo y con su pareja. Y Mónica, al poco tiempo, su madre dice que enfermó y murió. Hermano, el Señor tiene un tiempo. El Señor tiene un tiempo, querida hermana. Como ya dije, Mónica seguramente no se imaginó cuánto su hijo iba a impactar a otros durante siglos hasta el día de hoy. Ha sido uno de los grandes hombres de la Iglesia cristiana. Es verdad que no todos podemos ser Agustín, pero todos llegamos a impactar a otros. El Señor, querida hermana, querido hermano, el Señor nos ha dado una responsabilidad bien grande. Una responsabilidad bien grande, y es enseñar a nuestros hijos. Dios está buscando madres y padres. Está buscando madres y padres como Eunice, como Loida, en el temor del Señor, para que esta sociedad tenga un poquito de luz y un poco de sal. Para que las huestes de maldad que se están moviendo y que se están desatando de una manera tremenda, podamos influenciar en este mundo perdido de que hay alguien que vive y reina y quiere lo mejor para la sociedad y para las familias. Este mundo necesita hombres y mujeres que enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Y quiero decirte más, querido hermano y hermana. Yo sostengo una lucha porque sabéis que yo tengo hijos jóvenes, nietos. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos la palabra. No le enseñemos tanto el TikTok. Enseñémosles más la palabra. Los niños, ya nuestros hijos, antes de que empiecen a hablar, tienen un móvil en la mano. Démosle una Biblia. Démosle una Biblia. Recordemos las palabras de la palabra, de esa frase que es tremenda, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dios necesita una iglesia que ande en el temor del Señor, hermanos. Dios necesita hombres y mujeres que andemos en el temor del Señor. Y hermanos, acabo aquí. Querida hermana, quizás quiero decirte que estés luchando contra
contra un esposo incrédulo. Yo creo que Eunice tuvo que luchar en su casa. Lo mismo que tuvo que luchar Mónica con Patricio. Personas que no eran creyentes y que no aportan y que no ayudan en ese sentido a la crianza de los hijos. Quizás estés luchando contra tu propia familia. Quizás estás luchando con hijos descarriados, alejados de Dios, aún no han recibido a Cristo, pero el Señor te dice, en esta mañana quiero que lo recibas, que tus lágrimas y tus oraciones no caen en saco roto, porque Dios tiene su tiempo. Eso sí, tú sigue adelante y esfuérzate. Y que en tu casa proponte y toma la decisión que en tu casa brille la palabra de Dios y la presencia de Jesús. Porque esto lo que va a hacer es traer bendición a tu casa y a tu familia. Iglesia, la sociedad está anulando todo lo que es de Dios. No hay valores, no hay principios, no hay honor, todo vale. Y eso Dios lo repudia. Tenemos que dar valor a lo que Dios se lo da. Y la familia es creación de Dios. La sociedad está formada y organizada por familias. Y si destruimos la familia, destruimos la sociedad. Amén, hermanos. Yo quiero que tú inclines tu cabeza ahí, en esta mañana, y podamos tener un momento de oración por nuestros hijos, por nuestros nietos, por tu familia, por aquellos que no conocen a Cristo. Por las mamás, por los papás. Que tú te propongas en tu casa sacar las Escrituras y enseñar las Escrituras, porque ellas son las que traen bendición, las que traen sabiduría, las que nos preparan para todo lo bueno, para todo lo justo. Lleva tu casa un momentito ahí, como mamá, como papá. Aleluya. Aleluya. Un momento ahí de oración, rogándole al Dios de los cielos. Tus oraciones están en el regazo del Señor. El Señor tiene un pañuelo que recoge tus lágrimas. Dios está mirando tu corazón. Y Dios va a traer ese tiempo de refrigerio para tu casa, donde la bendición cae, donde la renovación fluye de una manera poderosa, donde su presencia empieza a tocar a tus hijos, a tus hijas, a tu matrimonio, a tu familia, donde tú ves que empiezan a caer los cerrojos y se rompen las cadenas. Pero no desmayes, no desmayes, porque la bendición viene más pronto que tarde. Aunque tú digas que está tardando, no, porque el tiempo es de Dios. En sus manos están tus tiempos. Aleluya.
Aleluya. Él viene con las manos llenas, con las manos llenas, con las manos llenas. Pero te dice, persevera, hija mía, persevera en mi palabra, persevera en la oración, persevera en mis caminos, persevera, hija mía, persevera, hijo mío, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque todo te va a salir bien.